Bien, buenos días. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy. Entonces, primero hacer un pequeño repaso de las cosas que estábamos discutiendo. No sé si hay alguna duda o pregunta. Si no, recuerden, me pueden escribir siempre por el chat. Si es que hay dudas o preguntas, lo voy a dejar abierto. Ok. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo o haciendo la última clase? Hicimos una derivación de la segunda ley de la termodinámica a partir de unas relaciones bien especiales. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Fue los ingredientes esenciales que usamos para derivar esta nueva ley de la esta segunda ley de termodinámica fue, basado, digamos, en, esta idea de entender, para entender la evolución, para entender la evolución. Entonces, ¿de qué? Entender la evolución de 2 sistemas en contacto, usamos, entonces, con la idea muy simple de tener un sistema que está acá, lo colocamos con los sistemas acá, ambos, por ejemplo, con distintas, temperaturas, entonces los colocamos en contacto. Entonces, este de acá tenía una entropía, llamemos S' o sistema SS'. Entonces vimos que al colocarlos en contacto, tenía obviamente una temperatura, llamemos T y otra T'. Lo que sabemos a partir de Clausius es que a los sistemas al colocarse en contacto, lo que hacen es simplemente es, ¿cómo se llama? Es aumentar el número de configuraciones y por lo tanto eso hace que su entropía total crezca y lo interesante es que llega a a una temperatura intermedia. Eso fue un poco lo que hemos tratado de discutir, si el sistema se termaliza. Entonces en esa discusión, entonces el sistema llega a una nueva entropía, llamémosla S asterisco, y tiene una nueva temperatura asterisco de equilibrio estos dos sistemas cuando entran, por supuesto, en contacto. Entonces tenemos estos dos y se termalizan. Entonces usamos esta idea y dos ingredientes fundamentales. El primero que usamos la energía libre, la energía más probable. La energía, en realidad usamos el concepto de energía la más probable, es decir, que simplemente suponíamos que los sistemas estaban en contacto, tenían una probabilidad de estar en ese estado, usamos ese concepto que estaba ahí, la probabilidad de no olvidar nunca. Entonces lo que vimos y discutimos fue que como función de la energía particularmente y las otras cantidades importantes, tiene un pic muy muy definido y muy muy grande, entonces nos da ese valor, o sea, nos da algo que tiene un valor grande al calcularlo y en el caso de que suponemos que un sistema es más grande que otro, o sea, usamos un ingrediente más, digamos que hubiera un termostato, entonces sabíamos que la probabilidad de R, entonces podía escribir de la forma exponencial de menos R partido por KT, partido por la función partición, que ya hemos visto, bueno, que esta función vimos que era transformada entonces de Legendre de la entropía. Eso fue por lo menos lo que discutimos parte de la clase pasada. Y usando estas dos relaciones, esta y esta, entonces encontramos una relación que le llamé una relación fundamental de la termodinámica. En realidad esta relación fue derivada al revés, se fue derivada la primera ley, que ya vemos como conservación de simplemente de energía, y, y la segunda ley se deriva de la relación que voy a escribir ahora, que nosotros al revés, derivamos esta ley y a partir de esta ley derivamos la segunda ley termodinámica, así que nos fuimos por una ruta distinta, y lo que obtuvimos fue que el diferencial de energía más probable, como la probabilidad tiene un pic muy muy definido, el valor medio coincide con el valor más probable, con la moda, y por lo tanto, lo que mostramos era que esto que antes lo llamábamos la energía interna del sistema, porque era la energía típica que tenía el sistema, cualquier otra configuración es muy poco probable. Entonces, eso era igual a la temperatura por el diferencial de entropía, donde, no olvidar que también dimos una nueva expresión para la entropía, que es la forma menos K sumatoria de R, PDR, log de PDR, que nos daba cuenta entonces de la información del sistema. Entonces, con todos esos ingredientes, trabajamos un poco y nos dimos cuenta que esto era igual a esta relación muy importante, que vamos a tratar hoy día de entenderlo un poco más. Esta relación que les dije que era una relación fundamental de la termodinámica. Y a partir de ella deducimos la segunda ley. ¿Cómo fue lo que hicimos para encontrar justo esta segunda ley que está acá? Esto que está acá. Entonces, lo que hicimos fue simplemente usamos esto más la primera ley. Entonces, la primera ley de la termodinámica
encontramos que la primera ley nos decía que la variación de energía interna entonces era igual entonces a la variación del trabajo, que no es un diferencial total, más la variación del calor. Digo, entonces encontramos esta ley que está acá. Y al usar estas dos relaciones, entonces uno, si suponemos primero una cosa importante, si el proceso es reversible, entonces el caso que sí dependa, digamos, solo de las condiciones iniciales y finales, lo que uno entonces descubre es que, o lo que encontramos, digamos, o lo que aprendemos de eso, es que entonces es que el de trabajo, por un lado, es simplemente menos P por dB, por el diferencial de volumen, y por lo tanto, a partir de la relación, llamemos fundamental, le ponemos 1, y la segunda ley, y la primera ley de la termodinámica, llamémosla 2. Entonces, entonces usamos 1 y 2. Luego encontramos que entonces tiene que haber una relación entre, aquí hay un du, aquí hay un P por dB y el trabajo ahora se transforma en P por dB. Por lo tanto, eso nos llevó a la conclusión, a la única conclusión que deberíamos poder llegar, es que entonces establecemos una relación entre la entropía y el flujo de calor. Cuando los procesos son reversibles, entonces encontramos esta relación interesante, como tratar de trabajar hoy, ¿ok? Que nos dice esencialmente nos dice algo muy, muy profundo. Nos dice que la variación de la entropía, el aumento, si quieren, de desinformación del sistema, el aumento de los microestados que tiene el sistema, está relacionado al flujo de calor partido por la temperatura. Por supuesto, eso en el caso que es completamente reversible, es decir, que cuando estos sistemas entran en contacto, hay un flujo de calor. Ese flujo de calor está entonces encargado de la producción de entropía o aumento de entropía. ¿Ok? Entonces anotamos esta idea muy, muy importante. Entonces la observación, vuelvo a insistir en ella, es que cuando un sistema, en cualquier sistema se produce un flujo de calor, entonces cuando hay un flujo de calor, por lo menos, bueno, en el caso por ahora reversible, pero lo vamos a escribir más en general, hay un flujo de calor, entonces cuando hay un flujo de calor, esto genera producción de entropía. ¿Y qué significa que haya producción de entropía? En nuestro concepto, recuerden, la entropía la creamos o la tratamos de entender simplemente como aquel proceso en el cual, o que da cuenta de la desinformación que tiene el sistema, es decir, el número de microestados, las configuraciones que tiene el sistema aumentan y por lo tanto yo sé cada vez menos. Sé que está en alguna de estas configuraciones equivalentes, pero cada vez son más. Es un poco lo que uno aprende. Y para el caso no reversible, eso fue lo interesante. O sea, esto lo sacamos el caso reversible. Entonces, pero en general, y eso es lo que vale la pena discutir, en general, entonces no reversible, porque en general los procesos son no reversibles, lo que vamos a descubrir es que entonces tenemos que el de trabajo es mayor que menos P por dB. ¿Por qué? Esencialmente recuerdan, hay fricción, la fricción hace entonces que el sistema tenga más resistencia al trabajo y por lo tanto eso nos obliga a que el trabajo sea mayor que fuerza por desplazamiento, porque hay otras fuerzas que no tomamos en cuenta. Y por lo tanto eso hace que nuestra desigualdad, si esta parte es mayor, entonces esta parte de acá tiene que ser menor para que los dos den el mismo diferencial. No hay forma de evitar esa propiedad. Si uno es mayor, dado que los dos son iguales al mismo delta U, tiene que ser menor. Y por lo tanto eso nos lleva a la conclusión de que T por ds entonces es mayor que el de Q cuando es no diferencial. Y por otro lado tenemos que la temperatura siempre es una cantidad positiva porque usamos temperatura absoluta, nunca olvidar eso. Siempre, por supuesto, nuestro concepto mayor o igual, por supuesto, esto es mayor o igual. Eh, Obviamente, siempre en nuestra intuición usamos otro concepto que es más bien la temperatura, usamos el concepto de la temperatura en Celsius, por ejemplo, en grados Celsius, pero todas estas expresiones solo tienen sentido en la temperatura absoluta y como es positiva, entonces encontramos esta relación muy profunda propuesta en realidad por Clausius, que es lo que llamamos la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que esencialmente acá está. Entonces, esta es realmente la segunda ley de la termodinámica. Esta fue la ley que se propuso antes con esta relación fundamental con la cual nosotros logramos inferir esta ley
¿ok? Si quieren verlo fue porque nos fuimos por otro camino, pero esto realmente es la, entonces lo voy a poner en rojo porque es importante, segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué nos dice esta segunda ley de la termodinámica? Nos dice muchas cosas profundas, nos dice esencialmente cuando hay flujo calor, entonces la entropía aumenta. La temperatura, y mucha gente lo ve, bueno, un punto de vista matemático, uno puede pensar que el dQ entonces no es un diferencial, pero dividido por el tiempo, por la temperatura, perdón, del tiempo, por la temperatura, se transforma en un diferencial o se acerca a un diferencial, porque recuerden, en otro lado sí tengo un diferencial, es decir, que depende del principio y el final, y acá no. Entonces, a mucha gente también le gusta decir que, también si quieren observación, uno puede decir que la temperatura en este caso es como un factor de integración. No sé si recuerdan esa idea, pero esa idea lo que nos decía era muchas veces teníamos, por ejemplo, una ecuación diferencial y uno quería transformar eso en un diferencial igual a algo, un diferencial total igual a algo. Y lo que hacían era que buscaban un factor de integración, un factor que hiciera que fuera un diferencial total. En este caso, si lo miran acá, lo que me está diciendo esto acá es que, bueno, también lo pueden ver acá, pero acá o acá, al dividir por la temperatura de alguna forma, transforma esto o lo deja en algo que podemos aproximarlo por un diferencial total. Así que, si quieren verlo así, en la práctica, la temperatura es un factor de integración. Un factor de integración en el sentido que transforma esto en un diferencial. ¿Ok? Entonces nos permite tener integración. Nos permite tener esta idea que es un factor de integración. Entonces, si quieren por ahora, yo iniciar el gran resumen de cosas. Tenemos muchas cosas importantes, entonces voy a hacer un pequeño resumen y vamos a hacer ejercicio y tratar de entender un poco ahora cómo yo puedo calcular el calor, cómo puedo calcular la entropía. Vamos a ver que con estas relaciones que escribimos, tenemos la posibilidad de calcular muchas cosas, digamos. De todas maneras, en el futuro muy cercano, voy a volver sobre esta relación y voy a tratar de explicarla cómo concluyó Clausius la obtención de ella sin pasar por todos los cálculos que hicimos nosotros de entender lo que es la entropía en el mundo microscópico, usar teoría de información, entender, por ejemplo, el valor medio, entender muchos conceptos que desarrollamos para llegar a esta ley. Me he demorado mucho en calcularla, porque partí del mundo microscópico, pero Clausius, cuando obtuvo esta relación, jamás usó esta idea, ni siquiera usó que hubieran microestados al interior, sino trató de entender un poco qué lo que era, y para él simplemente cada vez que hay un proceso termodinámico, como la imagen que tenemos acá, en esta que tenemos acá, cada vez que tenemos dos procesos en contacto, había una cantidad física que crecía, y esta cantidad física para él tiene que estar relacionada al flujo de calor. Cada vez que, ¿por qué? Porque cuando tengo dos sistemas que tienen la misma temperatura, los ponemos en contacto y él veía que no aumentaba el calor. Sin embargo, les mostré la clase pasada, pero bueno, insistí en ello, solo por recordarles porque me parece interesante eso que está ahí, es que Clausius, bueno, no, en alguna parte no estuvo completamente correcto lo que dice Clausius. ¿Por qué? Entonces, si me permiten, voy a colocar el applet, que por aquí tenemos que tener el applet. Entonces, ¿dónde está el applet? Acá. Entonces, en esta app lo que les voy a mostrar fue lo que les volví a insistir. Obviamente este es un concepto importante entender. Clausius no lo entendió completamente, por eso tengo este sistema y coloco muchas partículas y tomo otro contenedor con muchas otras partículas, pero me las arreglo para que ambas tengan exactamente la misma temperatura, que es el caso. Entonces esta vez si coloco dos sistemas en contacto, simplemente uno diría, bueno, al colocarlo en contacto la temperatura se mantiene, no pasa nada. Pero si yo permito que ahora intercambien otra cosa, que no es la energía, porque bueno, obviamente bajar que la energía se intercambie, pero como la energía media es la misma, en promedio no va a haber un intercambio de energía. Pero si permito sacar la pared, entonces en este caso lo que vamos a ver o vamos a aprender es que ocurre este proceso de mezclamiento que hace que el número de microestados del sistema aumente, porque ahora tengo la posibilidad de contar partículas a igual energía, en este caso una energía es fija, simplemente puede estar relacionada a la temperatura, por el número de partículas, pero entonces al ponerlas en contacto, ellas aumentan. Entonces, este ejemplo de mixing que estamos viendo acá es muy importante porque nos muestra que cuando tengo un proceso termodinámico, por ejemplo, en este caso intercambio de partículas, a pesar de la misma temperatura, no hay flujo de calor y la entropía del sistema sí aumenta microscópicamente. Entonces, esta parte es un poco difícil de entender cómo Clausius logró visualizar que puede ser mayor que el flujo de calor. Él sabía que cuando hay flujo de calor,
eso de alguna forma había una cantidad física que estaba aumentando, por este caso sin flujo de calor también aumenta, por eso tenemos esta desigualdad y es simplemente porque aumenta el grado de desinformación que tenemos del sistema. ¿Ok? Una visión un poco más tradicional o más antigua, diríamos que también se debe al hecho de que el sistema se desordena. ¿Ok? Pero esencialmente, por resumir, lo que vemos es que la entropía crece, el número de microestados crece y por lo tanto las configuraciones del sistema crecen. Entonces, ok, volvemos a nuestra tablet. Un segundo acá. Muy bien. Entonces, no sé si hay dudas o preguntas ahí o está bien. Cualquier cosa, de todas maneras, me pueden ir preguntando por el chat si es que no quisieran hablar. Entonces, lo que vemos es que por ahora teníamos un pequeño resumen y voy a empezar a sacar un poco propiedades que sabemos. Un resumen importante de las cosas que hemos ido aprendiendo es, por un lado, los procesos termodinámicos conservan la energía, es decir, que tenemos que la variación de energía interna va a ser igual a qué cosa, a simplemente la variación de calor más el trabajo. Eso si quieren lo aprendimos en muchas relaciones, particularmente a partir de Joule, sus trabajos para entender el trabajo. Y lo segundo que aprendimos ahora es que hay una cantidad física que la vamos a llamar entonces la entropía, que cada vez que hay un flujo de calor, esta cantidad cambia y nos da esto que está acá. ¿Ok? Ahora también hemos desarrollado varias relaciones, bueno, esta sería la forma tradicional de presentar la termodinámica. En realidad nos falta, bueno, la ley cero, esta sería la primera ley, entonces colocamos primera ley, primera, segunda ley. La ley cero, quizás la debería colocar, la ley cero, recuerda que lo que dice es que los sistemas tienden a llegar a un equilibrio donde se establece la temperatura. Entonces los sistemas en equilibrio, los sistemas se termalizan, quizás deberíamos usar como ley cero, se termalizan. Existe el concepto de temperatura, a eso me refiero. Ok, eso diríamos la ley cero. Porque obviamente si el sistema se mantiene fuera del equilibrio, si no se termaliza. Recuerden, cuando parte el sistema que les mostré, hay un transiente en el cual el sistema no está en equilibrio. Quizás localmente podemos definir la temperatura, pero no siempre podemos definir la temperatura. Por ejemplo, si hay una explosión, uno se puede preguntar si es que la temperatura está bien definida o no localmente, y puede que no. Entonces necesitamos esto de acá, que los sistemas estén termalizados, poder hablar del concepto de temperatura. Aunque eso sería ley cero. Pero hemos también desarrollado expresiones importantes. Por ejemplo, encontramos esta relación fundamental, que bueno, la podemos sacar a partir de esta de acá, pero la vuelvo a escribir, que nos dice que el dU, por otro lado, también podemos decir que es dTs menos P por dB. También sabemos que la entropía, por ejemplo, aprendimos en este trabajo hecho por Planck, que a pesar que se le llama la fórmula de Boltzmann, encontramos que acá el log de los microestados, pues también fue una cosa importante. Después generalizamos este concepto y lo tenemos de una forma un poco más general, que es así, y esta sí fue la fórmula que escribió Boltzmann, esta es la expresión de Boltzmann. ¿Ok? Así que vamos bien hasta ahí, la fórmula de Boltzmann. Y que en el caso particular vimos que teníamos un sistema, un termostato, en contacto con un pequeño sistema acá. Entonces, ese sistema pequeñito en contacto de este termostato, podíamos calcular la probabilidad de una configuración E cualquiera, y eso entonces nos dio Gibbs, que era ER partido por KT, partido por esta función partición. Esta función partición, que simplemente es una normalización, tiene una relación íntima, también vimos con la entropía, que era esencialmente una transformada de leyenda. Nos decía que S, que es función de la energía interna o la energía más probable, B y N. Entonces esto era igual simplemente a la energía promedio o U partido por T. Y acá teníamos menos, entonces menos nos quedaba entonces K por el logaritmo de la función partición, que por otro lado también habíamos visto que era la función generatriz, o esto que también nos gustó llamar energía libre, F, ¿ok? Entonces encontramos que F, entonces, bueno, ahí todavía no tiene dimensiones de energía, hay que casi va a ser la energía, hay que multiplicarla por T, entonces quizás lo voy a colocar acá, entonces esto nos queda menos KT, nos queda que eso era S por T era la energía total que tenía el sistema, así, es la energía total del sistema E menos T por S. Entonces hemos ido construyendo muchas definiciones, muchas cosas útiles para calcular, y voy a tratar entonces de empezar a usar ahora que ya tenemos
estructuras de herramientas que nos van a permitir hacer cosas interesantes. Entonces lo que voy a hacer es, voy a partir de hacer un ejemplo para tratar de entender un poco esta segunda ley. Entonces fijan en este resumen que hice, hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo, hemos ido acumulando y ahora vamos a tratar un poco de sacar más y más provecho. Entonces, lo que voy a hacer como ejemplo es preguntarme, ok, tengo un sistema como el de acá, entonces voy a colocar un gas y la pregunta que quiero hacer me voy a suponer que es por simplicidad ideal para tratar de poder sacar cosas simples para poder calcular. Entonces lo que voy a hacer es estudiar la compresión o el calor. En realidad queremos estudiar la entropía, calor de un gas al comprimirse. Bueno, obviamente vamos a asumir que el gas es ideal por simplicidad, pero nos va a enseñar mucho. Es decir, que lo que estoy pensando es que tengo, por ejemplo, acá un pistón, muevo este pistón y acá entonces tengo un gas y lo que voy a hacer entonces es comprimir este gas, ¿ok? Que va a suponer que tiene una cierta temperatura, presión, volumen, y lo que quiero entender es propiedades como la entropía, el calor, etc. Entonces vamos a tratar un poco de entender con cuidado este problema, que sin duda es un problema interesante, que bueno, podemos ver acá también en Laplace, también hay un ejemplo, esto está acá, acá tenemos entonces primero coloquemos partículas, que añadimos partículas al sistema. Ahí se fijan, uno se pregunta si está bien definida la temperatura. Obviamente las partículas fueron lanzadas con una energía, pero el sistema todavía no está en equilibrio. Localmente por acá puede definir la temperatura, por acá uno puede decir que hay un gradiente, etcétera. Ya no es una cantidad local, no es una cantidad macroscópica. Entonces hay que tener cuidado cómo definirla, pero ya rápidamente el sistema va a llegar al equilibrio. Entonces la pregunta que nos queremos hacer es qué pasa con el calor cuando, por ejemplo, yo comprimo el sistema como acá. Se fijan, ahí hice una especie de onda y el sistema aumentó la temperatura, por supuesto, también cambió su presión, pero uno le gustaría saber qué pasó con los microestados. ¿Son más microestados? ¿Son menos microestados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con el sistema? ¿Hay o no, en este caso, estas paredes, uno diría que no hay calor, pero si varía la entropía, entonces uno se puede preguntar, ¿genere calor? ¿No genere calor? Por supuesto, en este caso estoy solo cambiando el volumen, no hay calor, pero podemos sí partir calculando y entender un poco la entropía del sistema. Entonces, ¿cómo calcular o cómo entender este problema que parece ser, por un lado, simple, pero vamos a ver que tiene cosas muy profundas que no habíamos visto o no habíamos podido resolver antes? Entonces, ¿cuáles son las cosas profundas e interesantes que puede tener el sistema? Entonces, lo primero que voy a suponer por simplicidad, vamos a hacer algunas hipótesis. Obviamente, describir los problemas en toda su complejidad es muy difícil. Entonces, siempre uno hace hipótesis que sean razonables o por lo menos me permitan decir cosas. Entonces, lo primero que voy a asumir es que suponemos proceso reversible. Entonces, colocamos esto como hipótesis, proceso reversible. ¿Por qué? Porque podemos tener diferenciales, cuando tenemos diferenciales, sabemos integrar, sabemos hacer cosas de ese tipo. Entonces, proceso reversible. Una otra hipótesis es que suponemos que el proceso es reversible, vamos a asumir que el gas es ideal. Cuando en el futuro vamos a asumir gases no ideales, vamos a tratar de descubrir nuevas propiedades, pero como por ahora todavía no hemos estudiado ese tipo de gases, por ahora vamos a asumir que es ideal. Ideal, recuerdo que significa, o sea, pensamos que esencialmente son partículas puntuales que intercambian energía, que de alguna forma se terminalizaron. Uno dice, pero ¿cómo se procede a terminalizar? O sea, partículas no interactúan. Por supuesto, tiene que haber interacción, pero me permite hacer algunos supuestos. Por ejemplo, tener una ecuación de estado, me permite tener una relación que esto inmediatamente implica que entonces tenemos una relación de una ecuación de estado que relaciona las cantidades macroscópicas, la presión por el volumen es igual a nk de Boltzmann, recuerden que constante propuesta por Planck, nk por entonces T, me permite tener esto hasta acá. También por otro lado, si suponemos que el sistema, estoy suponiendo por supuesto, es tridimensional, me dice entonces que la energía se relaciona con la temperatura de 3 medios nk entonces T. Entonces tenemos estas dos relaciones que son útiles para nuestro cálculo. Y ahora sí vamos a usar las herramientas nuevas que hemos estado usando. Entonces fíjense que lo que tenemos, por un lado tenemos que, tenemos la primera ley de la termodinámica que nos dice entonces que el du es igual a dq, ok,
más el de trabajo. En este caso, recuerden que es un diferencial exacto. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que el sistema es reversible. ¿Ok? Entonces esto acá nos va a decir entonces que se puede reescribir, no solo así, sino que se puede reescribir de la forma de Q igual a menos P por dB. Y de aquí, entonces uno dice, bueno, tengo esta relación de que está acá. ¿Qué pasa si divido esto, 1 partido por la temperatura, esto que está acá? Entonces esto me queda, fíjense, me va a quedar como du, me queda du partido por t igual a dq partido por t menos p por dv. Y eso empieza a ser agradable porque podemos despejar de acá, que esta cantidad que está acá. Recuerden que entonces tenemos una relación para la entropía y usamos la segunda ley. Entonces aquí usamos la segunda ley, aquí usamos la primera ley. Entonces por primera vez voy a empezar a mezclar para empezar a descubrir cosas que nos entregan estas leyes, que nos enseñan, que podemos aprender de ellas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice ella? Nos dice que el ds entonces es simplemente es dq partido por t. Entonces esto nos queda que eso debería ser igual a du partido por t más p por dv. Encontramos esta relación muy, muy interesante que nos da un diferencial. Y ahora usemos las propiedades de suponer que es un gas ideal, porque si ponemos que es un gas ideal, entonces tenemos relaciones entre P y B, tenemos relaciones entre T y E. Por supuesto, U obviamente es la energía del sistema, que a veces le coloco U o E en forma indistinta, simplemente U lo usamos por recordar que la energía interna, E de R o E en general usamos como la energía que tiene todo el sistema, pero en este caso siempre es la energía más probable del sistema, luego ambas coinciden con la energía o el valor medio. Por tanto, tenemos esta relación que está ahí, espero que sea claro eso. Y ahora fíjense qué puedo aprender de acá. Bueno, acá entonces podemos decir que ds es igual a du, que está ahí, pero podemos tratar de encontrar una relación entre u y t, que la tenemos, que es de acá, entonces puedo, digamos, reemplazar de ahí, y es contar que t, si lo reemplazo como función de u, es simplemente, bueno, voy a colocar e mejor, en vez de u, voy a cambiar el de u que está ahí por d, para que quede más fácil, o usar la notación que está en este lado acá, de lo que escribí acá. Entonces, si ocupo eso, que me queda que d es partido por t, pero t es simplemente e. Hay un factor que nos queda nk. Y hay un factor que es 3, 2 tercios, entonces hay un 2 y un 3 acá. Así que me dice que eso vale, lo puedo escribir así. Y P, por otro lado, también lo puedo escribir como una, tenemos P por, entonces, dB. Entonces, recuerden que, me olvidé aquí, dividir por T, aquí tenemos dividido por T, 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 en realidad la expresión acá está dividida por T. Entonces, la presión partida por la temperatura, entonces nos queda que eso también vale directamente, vale NK, vale NK, ¿sí? Entonces parece que despejé algo mal, pero me está quedando NK mal, sí, pero sé que hay un error, puedo volver a despejarlo, si no, aquí hay un error. Entonces ya me acabo de cuenta un error. Entonces, de esta expresión ya le voy a colocar números mejor para no equivocarme, voy a colocar 1, 2. Entonces, de 2, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que t, simplemente t, lo noto al revés, vale 2 tercios, entonces 2 tercios de e partido por nk, si no me está quedando nk al revés, por eso no me preocupé al escribirme estando al revés. Entonces vale eso que está ahí. Y por otro lado, de 1 podemos también incluir o entender una relación que me queda que la presión partido por la temperatura, que también la voy a usar, la presión partido por la temperatura, entonces nos queda que eso vale simplemente nk partido por b. Uso estas dos relaciones en las expresiones anteriores y entonces veamos qué podemos encontrar en ellas. Entonces, ¿qué podemos encontrar en ellas? Es que el ds vale entonces, ¿qué cosa? De E partido por T, pero eso vale simplemente, usando esta expresión, me queda 3 veces NK partido por 2E de E a DE. Más P partido por la temperatura, pero eso es NK partido por V de B a dB. Lo dejo así para que sea más obvio el resultado que voy a hacer. Entonces, al encontrar esta relación que está acá, uno fíjense que lo que va a descontar, que esto que está aquí justo, eso, el n es una constante, de e partido por de o de b partido por d, no por db, es por supuesto un diferencial, es una propiedad interesante,
es justamente un diferencial conocido. ¿Qué cosa me da de e partido por e? ¿O cuál es la primitiva de 1 partido por e? ¿O cuál es el diferencial? Bueno, eso es muy fácil. Eso es 3nk medios de d log de e. La derivada del logaritmo, entonces el diferencial del logaritmo es el diferencial de e por la derivada del logaritmo, o sea, 1 partido por e, así que eso me queda correcto, eso está ahí, más análogamente nk por el diferencial de b partido por b, y eso es diferencial de log de b. Así que nos queda eso que está ahí. Ahora, por otro lado, cuando tengo un logaritmo y tengo adelante un factor, siempre lo puedo colocar el logaritmo elevado a n, o elevado, perdón, el logaritmo elevado al factor que está adelante, porque el log de algo es ese algo por el logaritmo. Por lo tanto, esto está acá, se puede reescribir astutamente de la forma diferencial del logaritmo de e elevado, en este caso, entonces a 3 medios, ¿ok? N. Y el de acá me queda, nk por supuesto, y el de acá me queda d log de v elevado a nk. Y por lo tanto, si uno mira estas relaciones que están ahí, uno puede hacer un poco más de álgebra y darse cuenta que simplemente el ds, ¿qué es lo que vale? Es la suma de dos diferenciales exactos, por lo tanto, eso va a ser igual a un diferencial que va a ser el logaritmo de la suma, pero el logaritmo de la suma es el logaritmo del producto, así que me queda que es el logaritmo de e elevado a 3 medios por v, y los dos están elevados a nk. ¿Okay? Así que eso es factor común. Me queda exactamente esa expresión que está ahí. Ahí lo único que he hecho es usar la propiedad que el diferencial de la suma es el diferencial de la suma de los diferenciales. Eso fue lo que usé. Y después usé que nos queda que la suma del logaritmo, obviamente el producto del logaritmo, así que los reagrupo y ambos tienen factor común nk. Así que encuentro esto que está acá. Y fíjense, tengo dos diferenciales a ambos lados. Por lo tanto, uno puede concluir que S, la entropía, fíjense que primero la vamos a calcular, que es función de E, de B y N, al fin podemos encontrar la entropía, va a ser simplemente S0, una constante, más el logaritmo de E a la 3 medios, de la energía a 3 medios por el volumen. Y todo esto elevado a NK. ¿Ok? Entonces encontramos esta expresión que está acá. Obviamente uno puede escribir esto un poco más elegante. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo escribir más elegante? Bueno, el K lo podemos dejar afuera, porque recuerden que la entropía nos gusta escribirla como K log de los microestados. Así que puedo escribirla así como S, pero nos queda un poco más elegante, equivalente. S es simplemente igual a K de log de E a la 3 medios de B elevado a N. Y el S0, que aparece aquí una constante de integración, obviamente el logaritmo tiene que ser adimensional. Por ahora, esta expresión, tengo un ligero problema, entre comillas. Esta expresión que está acá tiene dimensiones de volumen por energía a la 3 medios. Entonces, energía a la 3 medios, el 1 medio hace que me quede entonces, fíjense si lo pensamos en velocidades, me queda entonces la energía, eso es kilogramos por metros al cuadrado partido por segundo. Entonces, esto no puede tener dimensiones, el logaritmo es una función que tiene que ser dimensional. Por lo tanto, ¿cómo me la arreglo eso? El S0 que está acá, el S0 lo voy a transformar simplemente en una energía que no conozco referencia, pero tiene que haber una energía de referencia para que esto, si quieren, a la 3 medios, y aquí un B0 a un B0, tal que lo que estoy haciendo es, si es que alguien no entiende, lo que estoy haciendo es que tomo el S0 y siempre la puedo reescribir como una constante que me dé la gana. Es decir, que lo escogí, si quieren verlo así, el S0, lo escogí de la forma que fuera menos log de una cierta constante 0, ¿ok? Por elevado, si quieren, a los 3 medios, para que esto me funcione. Y aquí sí usé una ligera trampa, pero aquí lo explico, por v elevado a 0, pero todo esto elevado a n. Así que mi S0 en realidad era una constante, pero que podía depender de n. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué puede ser una función? ¿No era una constante? Claro, pero cuando yo hice mi diferencial, fíjense el diferencial que usé para calcular todo esto está acá. En este diferencial está implícito que estoy solo considerando variaciones de la energía y del volumen. Porque esta integral que está acá, solo estoy considerando variaciones de energía y volumen. Por lo tanto, esta integral estoy considerando que n es constante. ¿Ok? Entonces, no aparece en esta relación el dn, y por lo tanto, eso explica por qué
mi Sn puede ser una función de n, y obviamente escojo una que sea astuta para que, por supuesto, para que sea útil toda esta expresión. Por supuesto hay un K, alguien me avisa por ahí por el chat que me falta un K, por supuesto. Tiene que tener un K astutamente para que al colocarlo pueda reconstruir esta expresión que está acá, así que me da esto que está acá, y si quieren finalmente, ahora E0 y B0 por ahora son algo dimensional, simplemente no va a jugar ningún rol, porque obviamente en la práctica uno no va a medir una entropía en absoluto, vamos a medir diferencias de entropía, y por lo tanto estas constantes no van a jugar ningún rol, pero necesitamos que hayan estas constantes. Entonces necesitamos que existan estas constantes, y nos dice que S, entonces por una cosa casi dimensional. S entonces lo podemos escribir como K por log, y esta vez lo voy a aprovechar de escribir así un poco más bonito. Voy a escribirlo simplemente E partido por E0 a la 3 medios de B0, y todo esto elevado a N. Entonces esto nos da, por primera vez podemos calcular la entropía entonces de un gas, ideal. Y de aquí hay un resultado increíble, está implícito en este cálculo. Recuerdo que aprendimos a partir del trabajo de Planck que S era igual a K log de los microestados, que era función de E, B, perdón, me quedó un B, ahí hay un error, es B partido por B0, B partido por B0. Entonces, habíamos dicho que, ok, ahora sí, perdón. Entonces, acá tenemos esta expresión, y lo más interesante, la primera cosa, aquí sacamos dos cosas de este juego, de usar esta relación, encontramos algunas cosas que son muy, muy inesperadas, muy, muy interesantes, y que son correctas. Entonces, de esta expresión de acá, sabemos que, de la que acabo de escribir acá, de esta expresión que un poco escribió Planck, nos dice que S es igual a K log de los microestados. Los microestados son función de E, B y N. Y como esto es justo K log de algo, concluyo algo increíble. Concluyo que el número de microestados de un gas ideal, ahora te voy a explicar qué es esto, gas ideal, eso es lo que sale el cálculo, es simplemente algo que es de la forma, bueno, está elevado a N, es función de E a la 3 medios, ¿ok? Por B, también obviamente el número de configuraciones tiene que ser un número adimensional, no puede tener dimensiones físicas a la n. Entonces encontramos esto que es realmente inesperado. ¿Qué es esto que está acá? Antes de graficar y hacer cosas así, porque encontramos dos resultados muy importantes que quiero comentar con el cuidado que se merece. Entonces el primero es que si volvemos a la simulación, entonces la voy a colocar en un segundo, espero que ya haya aparecido. Entonces, lo primero que uno descubre interesante, inesperado, es que el número de configuraciones, antes cuando teníamos dados sabíamos contar, yo simplemente tomo un dado, digo cuál es la probabilidad de sacar un septo, el número de configuraciones, uno cuenta tengo 6 caras, el 1 es 1, etc. Pero imagínense acá, lo que me tengo que hacer la pregunta es, dado una partícula que lo único que considera es que tiene energía cinética, en este modelo de gas ideal, lo único que hacemos es suponer que tiene energía cinética. ¿Ok? Es decir, que su energía es m por su velocidad al cuadrado medios. Y entonces yo me pregunto, es dado un volumen B, me doy el volumen. Por ejemplo, como el de acá, ups, ahí va a estallar, lo voy a ver para acá, ¿no? Y dado un volumen, ¿ok? Obviamente cuando lo empujo parece que le aumentó momentum porque dice que la temperatura está muy alta, lo voy a enfriar un poco. Ok. Entonces, lo que estoy diciendo es, dado un volumen B, como el que vemos acá, me doy un volumen. Me pregunto cuáles son el número de configuraciones que tiene el sistema, que tiene en este caso n partículas, y n partículas aquí sé cuántas son 170. Entonces, lo que acabamos de hacer es un cálculo muy, muy sorprendente. Voy a colocar más partículas para jugar de otro tipo incluso. Un cálculo muy sorprendente que nos enseña de que sí podemos calcular esto. Esto, bueno, después uno lo puede hacer de otra forma y uno reobtiene exactamente lo que acabamos de calcular inesperadamente. Pero lo increíble de ello es que uno calcula el número de configuraciones y encuentra entonces que van con la energía elevado a 3 medios a la n. ¿Okay? No olvidar qué significa eso y b. Entonces,
déjenme un segundo ahora hablarles de lo que significa también esto, de un aspecto técnico y muchos aspectos que lo hemos discutido. Pero entonces tratamos de hacer lo que fuimos usando un montón de relaciones, podemos contar esto que es difícil contar. O sea, si uno se trata de contar, tiene que particionar el espacio, preguntar dónde están las partículas, calcular su energía, calcular todas las configuraciones. Es esto el número de microestados del sistema. Entonces, estas dos expresiones, antes de comentarlas, quizás debería colocarla acá. O sea, alguna observación. Realmente, estos son dos resultados muy importantes. El primero es que por fin conocemos la entropía de un gas ideal. Entonces, por ahora, lo que conocíamos de un gas ideal, entonces la entropía de un gas ideal, lo primero que deberíamos mencionar es cuánto vale la entropía de un gas ideal. Ahora la conocemos, tenemos una expresión para ella, es simplemente S es igual a K por log de E partido por E0. Hay una energía de referencia que, bueno, que hay que tomar en cuenta, sea una energía pequeña o grande, B0 a la N. Y todo esto a la N. Entonces conocemos la entropía de un grado ideal, conocemos el grado de desorden. Entonces, lo primero, o grado de desorden o desinformación del sistema, fíjense que lo primero que aprendemos es que no olvidar. N, bueno, esto obviamente más sus relaciones. Tenemos la entropía, tenemos también, sabemos que PV igual NKT, eso es la relación de ecuación de estado. De hecho, ahora podemos derivar la parte de la entropía, ya vamos a ver cómo. Y también tenemos la relación que es igual a 3 medios NKT. Ok, ese 3 medio es importante, por eso tiene ese 3 medio que está ahí. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, lo primero también importante no olvidar es que n es del número de Avogadro, eso es 10 elevado, o del orden del número de Avogadro elevado a 24. Es decir, que esos son 4 billones, ¿ok? Que significa un millón de un millón de un millón. No olvidar ese número en la cabeza, porque uno dice, un millón es mucho, pero un millón de un millón, que un billón es una cosa gigantesca, pero esto es un cuatrillón, es un billón de un billón de un billón de un billón. Entonces este n es gigantesco, no es como cuando graficamos una función y decimos x al cuadrado, ¿cuánto vale? Hacemos una parábola, x al cubo, hacemos otra curva. Esto es x elevado a 4, x elevado a 4, a cuatrillones. ¿Ok? Así que una cosa difícil de pensar o graficar, pero al menos esto nos dice que si tuviéramos que graficar ese, entonces al menos dice, fueron muchos los supuestos que hemos hecho, ahora podemos empezar a mirar si nuestros supuestos, las lógicas que suponíamos eran correctas. Si graficamos la entropía como función de E, recuerden que la entropía ahora sabemos que es función de B y N y tenemos una expresión explícita al fin, un gas ideal, por lo menos sabemos cómo es, nos dice que eso crece, entonces crece brutalmente, crece, es una función que crece en forma, bueno, trato de imaginarme como una parábola, pero es una cosa peor aún, o sea, una cosa que crece con un exponente gigantesco, crece un exponente que va a la N y N es de 10 a la 24, así que monstruoso. Incluso en el gráfico que les mostré recién tenía 174 partículas. Así que sería que crece con la energía que tienen las partículas elevado a 174. Así que esto sí que es una función que crece violentamente. Por otro lado, si uno grafica en función, por ejemplo, del volumen, voy a colocarla acá como función del volumen, mejor, y acá la he colocado solo como función de E, también encontramos que crece con N, así que también va a ser una función que crece brutalmente así. Así que en general la entropía es algo que crece, bueno, en realidad que más que, bueno, es log de eso, por supuesto, va con n. Estaba en realidad en mi cabeza pensando cómo crecía con función, en realidad quizás fui un poco cuidadoso, lo voy a escribir con más cuidado. Lo primero que el argumento elevado a n, por supuesto, son los microestados, porque esos van como elevado a n. Eso es como función de la energía y eso como función del volumen crece a la n. La entropía, como tiene un logaritmo, y aquí nos enseña por qué es bueno usar un logaritmo. El logaritmo es que hace que entonces crezca linealmente, o sea, crece logarítmicamente. O sea, si la hora gráfico bien, no la grafiqué bien, porque grafiqué el número, estaba pensando en los microestados y la entropía, eso no está bien. Entonces se grafican E y acá obviamente coloqué V en este gráfico para ilustrar cómo va. Ahora, obviamente lo que vemos es que nuestra cantidad va como K, el N lo voy a dejar acá abajo para que sea más fácil, log de E a la 3 medio por V. Entonces esto nos dice que crece logarítmicamente, o sea, la entropía, no los microestados, la entropía, los microestados crecen en forma fenomenal. La entropía, como tiene un logaritmo, nos dice entonces que esto crece esencialmente de esta forma así. ¿Ok? Nos dice que crece como tanto para el volumen como para la energía, o sea, si graficamos la energía,
ese sería S, quizás debería colocarlo acá, S de E, y si lo graficamos S de B, entonces también descubriríamos que, entonces cambio el argumento, sería también una función así. Y obviamente la entropía sería cero cuando justo coincide con este estado que llamamos EV, que voy a tratar de discutir ahora con un poco más de cuidado en algún momento, que va a dar origen a otro principio importante de la termodinámica, que es en realidad lo que llamamos la tercera ley, que es el principio de Nernst, que nos va a decir qué pasa cuando un sistema tiende a temperatura cero. Eso, si tiene a temperatura cero, es como energía cero. Entonces uno se pregunta cómo va, qué le pasa a la entropía, si se va a cero, o se va a una constante, o diverge, o algo le pasa. Vamos a descubrir que en realidad eso va a una constante, pero eso va a ser algo importante, saber qué es lo que pasa en entropía. La entropía no tiene sentido que fuera negativo, porque tiene que ver con estas cantidades positivas. O sea, obviamente todas estas expresiones que acabo de escribir tienen solo sentido matemático para E mayor o igual a cero, y para B mayor que B0, que simplemente ahí no lo había colocado, mayor que B0. ¿Okay? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso que está ahí. Entonces, al fin, tenemos, realmente cuando alguien me pregunta en la calle, me dice, no sé, me para y me dice, no sé, profesor, ¿qué es un gas ideal? Entonces uno diría un gas ideal, bueno, hay muchas formas de decir lo que es un gas ideal, pero simplemente quiero resumirles la gran cantidad de cosas que hemos aprendido de este gas ideal. Primero que nada, bueno, un gas ideal, simplemente lo que decimos es simplemente un gas constituido por partículas puntuales, sería la palabra que hemos tratado de explicar muchas veces, partículas puntuales donde despreciamos la interacción. Ahora la interacción es vital que esté ahí, porque sin interacción las partículas no se termalizan. Si son partículas puntuales, ¿cuál es la probabilidad que dos partículas puntuales en el volumen choquen? Cero. ¿Ok? No hay posibilidad. Cuando son puntos, dos puntos no se van a tocar nunca. ¿Ok? Necesitan tener quizás un volumen, o sea, en realidad las partículas, que eso da un gas ideal, que después vamos a ver cómo en el futuro modificar nuestras ecuaciones de estado y tomar en cuenta que sí tengan un volumen, que hasta ahora un poco hemos obviado esta propiedad del volumen, pero tiene que haber un volumen. Y por otro lado, también es importante que entre ellas hayan interacciones que hacen que intercambien energía y por lo tanto se termalicen. Si no intercambian energía, todas ellas van a quedar exactamente con la misma distribución. En todos los ejemplos que les muestro típicamente en las simulaciones, si quieren podemos volver a ella, en estos ejemplos que están acá, es fundamental que tengan un volumen. Por ejemplo, las partículas rojas son más chicas y por lo tanto hay más probabilidad de colisionar con ellas. Esencialmente colisionan con las otras y es así como el sistema se termaliza. Tienen que tener un volumen, si no, no ocurre la termalización. Sin embargo, en todos nuestros cálculos teóricos que hemos tratado de hacer, hemos despreciado esto y obviamente va a jugar un rol, pero un rol entre comillas menor. Por ahora, lo primero y principal es que esencialmente consideramos que las partículas viajan como partículas puntuales. ¿Okay? Y suponemos que se termalizan por un proceso que completamente hemos estado ignorando. Entonces, en ese contexto es que hablamos muchas veces de teoría cinética, usamos esta idea de teoría del movimiento de las cosas, donde lo único que importa o lo fundamental es el movimiento de las partículas, no sus interacciones, no su volumen. ¿Okay? Porque el volumen obviamente tiene que ver con, si algo tiene un volumen, finalmente me está hablando de su interacción. Todas esas cosas por ahora las hemos eliminado, pero nunca olvidar, porque si alguien dice, si les para alguien en la calle y le dice, ok, un gas ideal son solo partículas puntuales dentro de un volumen, me diría que eso jamás se va a termalizar. Por lo tanto, no tendríamos ley termodinámica cero. Requieren tener o interacción, pueden ser puntuales, pero con interacción, por ejemplo, repulsiva o atractiva. Cualquier interacción va a ayudar a fomentar el proceso de termalización, o que tengan un volumen que finalmente también da cuenta de una interacción, porque finalmente eso dice que ninguna partícula puede entrar al interior de esa zona, por lo tanto una fuerza de repulsión o una fuerza que no me permita penetrar, y por lo tanto eso es una interacción. Pero efectivamente los gases ideales suponemos que todas esas cosas no van a ser tan relevantes en la descripción que hemos estado haciendo, y así es. ¿Okay? Pero en algún momento volveremos e iremos corrigiendo y haciendo cosas a gases, por ejemplo, más reales. Tomaremos en cuenta eso, y ese tipo de cosas lo que va a hacer es que nos va a cambiar nuestra ecuación de estado, también por supuesto va a cambiar nuestra entropía, también va a cambiar el número de microestados, pero lo esencial, la parte del cuesco así duro, lo entrega la teoría cinética, es decir, que simplemente consideramos que las partículas son puntuales y que esencialmente tienen una energía y que hay un proceso de termalización que hemos estado por ahora ignorando. Pero esas cosas las vamos a retocar en algún momento.
y ahí vamos a mejorar. Pero por ahora un gas ideal, entonces, le tienen que explicar a las personas, son partículas puntuales que de alguna forma se termalizaron, pese a los que tienen un pequeño volumen, ignora ese proceso. Y lo que hemos aprendido de ello es que hay muchas cosas interesantes. Lo primero, que obviamente, bueno, insistir, para resumirlo por última vez, tenemos cantidades macroscópicas que lo caracterizan, ¿ok? O sea, son las variables de estados, ¿ok? Que son simplemente la presión, volumen, temperatura y número de partículas. En general, en general, cuando se enfrentan a cualquier problema macroscópico, saber cuáles son las variables de estado en sí mismo es un problema. O sea, por ejemplo, si alguien me da una célula y me dice cuáles son las variables de estado, uno diría, bueno, tiene un volumen, quizás tiene una temperatura, si uno mide quizás tenga un valor distinto en distintas zonas porque hay actividades, pero ¿cuál más? Es un problema abierto, en el sentido que identificar cuáles son las variables de estado ya es un problema. Por ejemplo, si uno mira la ciudad entera en su conjunto, dice, este es un sistema, hay partículas que se mueven, intercambian cosas, puedo caracterizarlas. El mayor problema que tiene esa descripción, que tiene que ver con la economía, es simplemente, por ejemplo, pensar cuáles son las variables macroscópicas. Saberla ya es un problema. Sabemos que hay cosas relevantes, pero cuáles son todas y cómo cerrarlas es el problema difícil. En caso de un gas ideal, la cosa es más simple, tenemos o somos capaces de imaginarnos que hay cosas que, bueno, la presión tiene que ver con la energía, fuerza, está bien, la temperatura, la energía cinética, descubrimos energía cinética importante, está en un volumen y son un cierto número de cantidad. Pero los trato de aconsejar es que cuando se enfrenten a un problema de muchos cuerpos que están interactuando o muchos componentes de alguna forma, el primer problema es saber las ecuaciones o las variables de estado. Como ya las conocemos, fuimos capaces de establecer algunas reglas, encontramos lo que llamamos esta ecuación de estado, que no simplemente nos reconoce que entonces PV igual NKT, ya la hemos visto desde el primer día, desde clase hasta la fecha, pero insisto, cada vez hemos ido tratando de dar una visión más completa de lo que es un gas ideal. Lo segundo que aprendimos fue que la temperatura, por supuesto, no es un concepto tan natural, el concepto físico de preferencia que uno usa es la energía, y la energía entonces, si en un volumen es 3 medios NKT, si es en un plano es simplemente NKT, si es en una línea no debería ser un medio NKT, y eso tiene que ver por los grados de libertad que tiene el sistema. Recuerden que cuando hicimos este cálculo había que promediar la velocidad en una dirección con otra, y de ahí salió el 3. Entonces teníamos estas dos relaciones muy fundamentales. Y ahora se nos agrega un nuevo concepto que tenemos PV, N, T, pero también el sistema tiene microestados. Por primera vez entonces relacionamos algo PV, T y N. Son conceptos que los medimos macroscópicamente. La presión la puedo medir simplemente colocando, por ejemplo, un inductor magnético o algún aparato que sienta el golpeteo de las partículas. Podemos medir ese tipo de propiedades. El volumen lo mido con una regla, la temperatura la mido con un termómetro, el número de partículas ya es un problema un poco más difícil de medir, así que hay que hacer algo más complejo, pero recuerdo que Franklin, por ejemplo, para medir el número de partículas que había en una gota, simplemente usó esta propiedad que no se quería con el agua y logró estimar el número de partículas, así que podemos de alguna forma medir, es más difícil, pero los microestados es algo mucho más complejo que en la época no podíamos medir porque no tengo un parámetro que sea el microestado medidor, no tenemos ese instrumento y por lo tanto era algo difícil. Pero ahora ya sabemos, al fin, podemos decir que el número de microestados que tiene el sistema, salvo una constante, entonces va a ser simplemente, o la dependencia importante, si quieren verlo así, va como entonces tiene que ver con la razón que vamos a calcular, eso va simplemente elevado a n, es simplemente e a la 3 medios por b elevado a la n. Eso es lo que hemos descubierto. Y para no tener problemas dimensionales, si quieren colocar una constante proporcionalidad, que si quieren otra forma de verlo, estoy colocando, es una constante, estoy colocando acá para identificar una constante física, pero si quieren verlo, también lo pueden pensar como un n de referencia, es decir, que esto es e a la 3 medios a la n por b a la n, y aquí hay una constante, llamémosla c, que hace que las cosas sean dimensionalmente correctas. Lo importante es que al fin tenemos una dependencia entre la energía, siguen verlo a su vez con la temperatura, también puedo pensarlo así. Estoy diciendo que los microestados comúnmente lo escribimos como función de E, V y N. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo en general. Y
también entonces ahora tenemos otra información nueva que es muy agradable, que sabemos entonces del mundo microscópico, algo que tiene que ver con las configuraciones, por supuesto, que es la entropía, que entonces nos dice el grado de esa información que tengo el sistema. Entonces, en este caso, el grado de esa información que tenemos en el sistema ahora simplemente es S igual a simplemente K log, entonces los microestados, y los microestados en este caso entonces tenemos que simplemente E a la 3 medios partido por este 0 a la 3 medios, B partido por este B0 elevado a N. Y por lo tanto tenemos finalmente esta otra expresión que nos dice cuál es la entropía de un gas ideal. Entonces, finalmente tenemos todas estas relaciones que nos ha permitido encontrar, digamos, y entender un poco mejor la entropía. De hecho, fíjense que también de aquí sacamos una cosa no menor, quizás debería observarla también. Vamos a colocarla en una observación. Entonces, ¿qué observación voy a colocar? Observación, también no trivial, es que S es proporcional a N. Entonces eso es algo que esperábamos que fuera así. ¿Por qué? Porque eso nos dice que si yo aumento el sistema, lo duplico, entonces esperábamos que ese fuera una cantidad extensiva. Recuerden que decíamos que cuando teníamos un sistema y teníamos otro sistema, tenía entropía S1, S2, decíamos que la entropía total del sistema es la suma de las entropías. Eso de alguna forma me está diciendo que la entropía tiene que ser una cantidad aditiva y por lo tanto tiene que ser proporcional al número de elementos, porque si yo duplico el número de elementos, la entropía tiene que ser el doble. Eso que acabo de decir es una consecuencia de esto. Entonces esto nos dice si n es proporcional a n, entonces esto refuerza nuestra idea o si quieren, consolida la idea de que la entropía es una cantidad. Esto considera que la entropía es una cantidad entonces extensiva, es decir, aditiva. Es decir, que crece con n. Eso es lo primero que también debiéramos aprender. Entonces vamos a ir jugando un poco con estas relaciones. Algunas cosas más voy a hacer con ellas, pero ya tenemos entonces este resumen de un gas ideal. Entonces cuando alguien me dice un gas ideal, inmediatamente tengo que imaginarme todas estas propiedades que les acabo de decir y mencionar. Digamos. Todas esas son propiedades que necesitamos conocer bien. Bien, entonces voy a aprovechar también de la entropía, aprovechar de mencionarles algunas relaciones importantes. Obviamente tengo que ir hacia el calor, me voy a mover hacia él, voy a tratar de entender cómo a partir de la entropía podemos entender el calor, pero entre medio quiero también mencionar algunas relaciones importantes de la termodinámica, que en este caso simplemente voy a colocar uno, lo que llamamos la relación de Maxwell, simplemente para que tengan más herramientas también para el futuro. Esta es una relación que fue propuesta por Maxwell, pero en realidad hay muchas relaciones termodinámicas interesantes que, bueno, ya las iré sacando, pero al menos les colocaré esta, porque son en termodinámica, como les dije, la forma tradicional es que uno tiene variables que son funciones de distintas variables y uno encuentra relaciones entre ellas. Pero entonces, para la relación de Maxwell, simplemente para que tengan algún tipo de relación con ella, es que sabemos que por un lado, la derivada de la entropía con respecto a la energía, ¿ok? Eso, lo que habíamos dicho, y obviamente esto, por ejemplo, a volumen constante y número partícula constante, era simplemente la temperatura. Les recuerdo que la derivada de la entropía, entonces, por ejemplo, con respecto al volumen, entonces mantiene la temperatura constante, eso nos daba la presión partida por el número de la presión partida por la temperatura. Y si variábamos con respecto al número de partículas, encontrábamos el potencial químico. Eso lo discutimos un tiempo atrás. Solo quiero recordar estas relaciones. Entonces, esto que está acá me dice, digamos, inmediatamente algunas cosas interesantes. Me dice, por ejemplo, nuestra relación fundamental, y ahí entonces vuelvo a escribirla, nos da una relación entre la energía, la versión de la energía, y nos decía que eso era T por ds menos P por dB. ¿Ok? Eso fue, si es que alguien se perdió, eso fue lo que escribí antes así. Eso fue lo que derivamos y empecé la clase diciendo que usamos esta relación fundamental. Entonces, esta relación fundamental nos da esta relación que está acá. Por lo tanto, me dice que si yo hago esto acá, por supuesto, si yo hago esto, entonces esta relación que está acá la puedo usar, por ejemplo, aquí y acá, que me dice, me dice que entonces si hago la variación, por ejemplo, siguiente, si tomo dt, ok, y varío esto con respecto al volumen, entonces me queda entonces varío con respecto al volumen, que me queda esto que está acá,
Entonces me queda que la única cosa que al variar esto con respecto al volumen, el ds está fijo acá, en este diferencial es como fijar esto fijo, y solo que me queda el volumen, por lo tanto me dice que dB a dB eso tiene que ser menos P. ¿Okay? Esta relación que está, este diferencial que está acá, me dice que la variación de la energía, con respecto a P, ¿ok? Entonces me da esto, obviamente fijando en este caso la entropía, eso es lo interesante que voy a hacer. Entonces me queda este dP a dB que está ahí interesante. Y esta relación que voy a contar va a ser muy útil para lo que quiero decir ahora. ¿Por qué? Fíjense que si alguien toma la derivada de la entropía, y esto seguramente va a ser la última expresión que quiero explicar, la derivada de la entropía con respecto, y uno la deriva con respecto al volumen y con respecto a la energía. Si la función es diferenciable, entonces esto debería ser igual a la derivada segunda, si quieren verlo así, de la energía o el volumen. Intercambio el orden con que calculo estas cantidades. Pero si se fijan, esto acá, aquí es igual y esta es la relación de Maxwell. Entonces, nuestra relación fundamental y las definiciones que hemos hecho de la entropía nos va a permitir encontrar relaciones inesperadas entre las cantidades físicas, digamos, que se dio cuenta, de hecho se dio cuenta Maxwell, es la siguiente. Fíjense que esto me queda entonces, el primero que tengo que calcular aquí es ds a dE, pero ds a dE manteniendo el volumen fijo, porque estoy después derivando por otra variable, es la temperatura. ¿Ok? Así que eso que está ahí, ese DS, digamos, DS a DE, en realidad no, me conviene mejor usarlo, ok, me acabo de dar cuenta, ok, sí, mejor lo hago al revés, para que sea más útil, entonces lo voy a escribir así, voy a usar, ok, quizás voy a hacer un pequeño cambio y esto anoto, ok, solo un segundo, va a ser un poco más útil, voy a retroceder mi explicación para que sea más tradicional lo que voy a contar. Entonces, fíjense, eso me queda D a DB, eso está bien. Y por otro lado, entonces, si quieren de la relación que está acá, y con eso basta de terminar, entonces eso que está acá, uno puede decir que dE a ds es la temperatura, cuando mantengo fijo el volumen. Eso que está ahí, simplemente reescribe esta relación que está aquí y la invertí. Va a ser esta en realidad la relación útil que usó en realidad Maxwell. Maxwell se da cuenta que si tomo dE a dB y después lo derivo con respecto a S, eso tiene que ser la misma que la segunda derivada de E ds a, entonces, dB. ¿Por qué esto va? ¿Qué nos da esto? Estoy usando S como si fuera ahora una variable. Pero recuerden que usando la transformación de Legendre, uno puede usar, digamos, la energía y no la entropía. Uno puede ir cambiando las variables que está usando para hacer cosas interesantes. Entonces, fíjense esto lo que nos va a quedar. Y ya voy a terminar eso. Entonces me queda de S a D. Eso es la temperatura. Así que me dice que la derivada de la temperatura con respecto a B va a ser igual a dE a dB. Pero dE a dB es la presión. Y por lo tanto, fíjense de esta relación que está acá, me queda dE a dB es la presión. Y por lo tanto me encuentra algo muy extraño Maxwell. Nos va a decir en realidad que dE a dP a ds con signo menos, porque hay un menos ahí, hay un menos acá, encuentro esta relación que está acá, y esta es la primera relación de Maxwell. Entonces, solo para dar una idea de lo que está haciendo en relación de Maxwell, y terminar con este punto, es que Maxwell se dio cuenta que las variables de estado, la presión, el volumen, la temperatura, tenían relaciones entre ellas de acuerdo a sus variaciones, tanto la entropía, el volumen, y etcétera. Y eso se dio cuenta que en realidad estas funciones no son unas independientes de las otras, están relacionadas íntimamente. Y la gracia de esta relación que acabo de escribir no solo va a ser, porque por ahora nuestra relación importante es para gases ideales, PV igual a NKT, pero al jugar con estas relaciones que acabo de decir de entropía o definiciones de ella, vamos a descubrir que nos va a permitir encontrar otras ecuaciones de estado. Si yo conozco la dependencia de la presión con la entropía o la entropía con la presión, pues lo puedo calcular al revés, entonces y conozco relación entre la temperatura y el volumen, uno puede encontrar ecuaciones de estado y etcétera en otros contextos mucho más complejos. Y la idea, y esta es la forma tradicional un poco de entender la termodinámica, a mí no me gusta mucho esto, pero es que uno escribe funciones, cambia de variables, pasa una de otras y trata de encontrar relaciones unas con otras. Uno tiene una larga lista de relaciones que fueron encontradas, digamos, pero particularmente esta puede ser muy útil para encontrar ecuaciones de estado, así que en particular por eso quise al menos que conocieran esta, pero uno simplemente puede jugar y va descubriendo cómo las derivadas en una y otra usan las variables similares y están relacionadas. Uno va encontrando todo tipo de relaciones que pueden ser útiles para calcular expresiones. De todas maneras,
volveré sobre esto. Todavía no he resuelto el problema que me plantea. El problema que me plantea es entender el calor de este problema que está acá. Ya tenemos la entropía, pero ahora queremos entender cuál es el calor que está ahí, pero aún me falta un poco más para poder resolver eso y entenderlo bien. Pero fíjense entonces, ya como ahora conozco la entropía, conozco la producción de entropía cuando cambia, entonces también puedo quizás determinar el calor, y eso es lo que vamos a tratar de hacer con cuidado la próxima semana, o sea, próxima clase, perdón, entender cómo son los flujos de calor. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta o duda o estamos bien. No sé si hay dudas, si no me lo pueden escribir por el chat, si no, de todas maneras continuaré enfatizando esto. De todas maneras, cualquier duda que tengan, si es que no les nace ahora, me las pueden de todas maneras escribir y yo se las puedo tratar de resolver en la medida que pueda. Muy bien, entonces, si no hay dudas o preguntas, nos estamos entonces viendo la próxima clase. Cuídense entonces, nos estamos viendo el jueves. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Ujú.